Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Empecé estudiando periodismo, una carrera en la que el primer año piensas, me he equivocado, pero voy a quedarme, a ver qué tal. El segundo año sigues sin gustarte, pero continúas, a ver si mejora. El tercero, piensas que ya que estás ahí, la terminas. Y el cuarto, la acabas. No quería pasar 4 años de mi vida, mirar atrás y decir, terminé la carrera porque ya que estaba ahí. Así que lo dejé y volví a casa. Ese año lo pasé luchando con mi mente, con la ansiedad y la tristeza. Me costaba respirar, me costaba dormir, me levantaba tarde, lloraba a menudo. Me di cuenta del daño que puede hacer la propia mente. Y sí, te confieso algo, estudié psicología para arreglar mi propia cabeza. Así empieza la historia de nuestra invitada de hoy, Marina Díaz, psicóloga, escritora, creadora del blog Psicosupervivencia y autora de la novela El arte de encontrarse por casualidad. Hoy hablamos de mujeres que crean vidas a su medida, de salirse de la tangente y de desafiar las leyes de lo que nos han contado. Con ella, Marina Díaz. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Es un placer estar aquí. Bueno, Marina, yo la verdad que decidí invitarte al podcast porque me llamó un montón tu historia personal. Para mí, como digo en la entradilla, eres una mujer que ha desafiado un poco al ordinario, que se gana la vida escribiendo sin ser periodista y que un día dijo, bueno, yo no quiero seguir normas o seguir cumpliendo órdenes, quiero quizás reinventarme, hacer mi propio proyecto y por aquí quería empezar, ¿no? Que nos contaras un poco cómo ha sido esa historia tuya de desarrollo personal hasta llegar aquí hoy. El principio es efectivamente eso que tú has leído. Bueno, el principio, imagino que empezó antes. A mí siempre me han interesado los libros de autoayuda, de crecimiento personal, de filosofía, de psicología. Y efectivamente eso de empezar periodismo y, entre comillas, equivocarme, para mí fue como un impacto muy fuerte porque yo estaba muy acostumbrada a ser la típica estudiante buena que todo lo hace y que sigue su caminito y nunca se equivoca. Y efectivamente fue un desafío muy grande el superar, entre comillas, eso que cualquiera dirá, madre mía, Marina, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, yo qué sé, yo en ese momento lo viví como una tragedia. Decía, oh, Dios mío, he perdido un año. Ahora ya, pues por supuesto, en retrospectiva digo, un año, una tontería. Pero en su momento lo viví como una tragedia y creo que quizás esa es la clave del asunto, ¿no? Como yo viví como una tragedia, algo que no lo era. Y eso ilustra muy bien el poder que tiene efectivamente nuestra mente para amargarnos la vida a partir de cosas que objetivamente son pequeñas, no son importantes. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar psicología, que como carrera me fascinó, me gustó muchísimo, me aportó mucho a todos los niveles, no solo lo que es la psicología clínica, que es lo que yo practico ahora, sino aprender en su más amplia extensión lo que significa ser un humano y tener una mente. Y desde entonces, bueno, pues me ha seguido interesando, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Yo siempre digo que soy como una culturista del desarrollo personal, que me gusta, igual que eso, que los culturistas construyen sus músculos, a mí me gusta construir mis músculos internos y mentales y espirituales y me lo paso bien. Entonces, pues siempre estoy leyendo sobre el tema y elucubrando y en la medida de lo posible, pues trato de compartirlo con mis lectores y con mis clientes. Bueno, hablabas tú de esa culturista, ¿no? Y qué importante tener otros retos, otros desafíos, otras ideas de éxito diferentes a las que nos han vendido, ¿no? Porque, como tú comentas, pues vivimos con muchos condicionantes desde que nacemos, lo que nos dicen nuestros padres, luego nuestros profesores, nuestros jefes, el presidente, el Ministerio de Sanidad, los anuncios de Coca-Cola, el cartel de no pisar el césped. Todo esto no son palabras mías, son palabras de Marina en una de sus entradas de blog. Ni me acordaba ya. Digo, anda, mira, está bien esa.
esos ejemplos y no me acordaba que eran míos. Pues tuyos son. Y cuando lo leía así, me conectaron muchísimo y dije, qué razón, ¿no? Cuánto de importante también en la vida, pues seguir muchas veces tu propia intuición y crear una vida un poco con tus propias reglas. Sí, efectivamente, sobre todo porque si no son tus reglas, no te van a hacer feliz. Y eso no quiere decir necesariamente que tengan que ser súper distintas y originales y que todos seamos un copo de nieve único. Una de las cosas que yo defiendo con cierta frecuencia es que a la mayoría nos hacen felices cosas muy similares, ¿no? La conexión con otros, la creatividad, el tener tiempo para nosotros, el estar presentes, ¿no? Muchas cosas que yo creo que son comunes a muchos de nosotros, el crecer, el estar dentro de una atmósfera de crecimiento. Sin embargo, sí que es verdad que uno tiene que poner en tela de juicio, analizar desde un punto de vista un poquito crítico todos esos mensajes que le dan desde fuera para decir, ¿esta receta realmente me funciona a mí o no? Hay posibilidades de que la receta que le funciona a otros te funcione a ti y otras de que no, que tú tengas que buscar la tuya o por lo menos adaptar un poco la que te dan. Y desde mi punto de vista, eso es también un camino muy fascinante y divertido y motivador. Para mí no es un problema, al contrario, es parte de la gracia de estar vivo y de ser un humano, es descubrir esas recetas que nos funcionan y experimentar con ellas, como experimentaría un químico en un laboratorio. Así que para mí es, bueno, aunque suene un poco tópico, pero la aventura de la vida o el juego de la vida. Sí, experimentar, ¿no? Como en ese laboratorio y al final es un poco de autoconocimiento, ¿no? Decir, averigua lo que realmente te llena, sigue haciéndolo, hazlo mejor y eso inevitablemente te llevará a algún sitio, ¿no? Porque aquí lo utópico es pensar que haciendo siempre lo mismo vamos a llegar a lugares diferentes, que muchas veces es nuestro propio miedo lo que nos paraliza, pero está claro que haciendo siempre lo mismo, pues vamos a llegar eso, a donde ya conocemos. Exacto, absolutamente de acuerdo. Y imagino que en esta vida a tu medida habrá tenido también mucho que ver la acción, ¿no? El pasar un poco a la acción en lugar de la procrastinación, que es uno de los temas que tratas también mucho en tu blog, y que habrás tenido que tirar más de tu Aitana acción y esconder un poco a esa Paula Parálisis, creo que la llamas. Paula Cuéntanos Parálisis, sí. quiénes son estos personajes y qué lección nos traen. Aitana Acción y Paula Parálisis son dos arquetipos, dos personajes inventados que construí en su día para lanzar un curso que ahora mismo no está disponible, pero probablemente en algún momento lo volverá a estar. Y que tenía que ver precisamente con eso, con pasar a la acción, ¿no? Y creo que son dos arquetipos que la mayoría podemos reconocer. Y cuando nos reconocemos, podemos elegir, ¿no? Si queremos ser uno o queremos cambiar y ser el otro. Entonces, bueno, pues Aitana Acción es una persona que aprende a través de la acción, que no espera tenerlo todo claro, que se ve a sí misma como un ser humano con potencial de crecimiento, con una mentalidad de crecimiento y de evolución, que asume que la acción no va a ser siempre fantástica y divertida y que va a tener momentos buenos y momentos malos. No sé, todo eso te lo estoy diciendo de memoria, que ya hace tiempo que escribí aquel post, pero sí, al final, pues bueno, esa es desde mi punto de vista la persona que encara la acción de una manera útil y de una manera que le lleva a efectivamente moverse y conseguir cosas en su vida, que no quiere decir que la vida vaya de conseguir cosas. Lo que quiere decir es que la vida generalmente se vive mejor y con más vitalidad y sentido de propósito cuando estamos involucrados en acciones que se conectan con quien nosotros queremos ser. Y esto no quiere decir estar todo el rato corriendo, estar todo el rato trabajando. Una acción puede ser hacer yoga, una acción puede ser sentarte a meditar, una acción puede ser estar presente con el que tienes delante. Pero es algo que tú haces en el mundo exterior y que te conecta con esas cualidades que quieres desarrollar. Y luego, por otra parte, tenemos a Paula Parálisis. Y aquí quiero aclarar también que plantearlos así como arquetipos no quiere decir que tú seas una u otra, igual que tu tipo sanguíneo, por ejemplo, y que ya está. No, en absoluto. Uno puede aprender a ser Aitana Acción y uno puede dejar de ser Paula Parálisis si eso es lo que desea. Y esta Paula Parálisis está siempre dándole vuelta a las distintas opciones, nunca termina de decidirse, quiere que todo esté muy claro antes de avanzar,
cuando pasa la acción y hay algo desagradable, como que la sorprende mucho y eso hace que vuelva de nuevo a la parálisis y como resultado su vida es una especie de Día de la Marmota, como esta famosa película de los 90 de Bill Murray, ¿no? En la que siempre vivía el mismo día una y otra vez. Entonces, una y otra vez se enfrenta a los mismos desafíos, le da la sensación de que no avanza, de que siempre tiene problemas muy parecidos. Y bueno, pues Paula puede salir de ahí si lo desea, adoptando algunos de los rasgos que tiene Aida en acción. Sí, yo creo que en la vida hay un tiempo para actuar y hay otro para planificar y los dos son importantes y necesarios porque hoy en día a lo mejor caemos un poco en la trampa de la virtud del hacer, pero muchas veces pues vamos ahí, ¿no? En un círculo vicioso, en la rueda de la rata y del hámster y no sabemos realmente muchas veces si esto es lo que realmente quiero, si no, entonces qué importante muchas veces también frenar, ¿no? Parar el carro y ponerse a pensar. Y yo creo que en esto también tienen mucho que ver los valores, que es algo a lo que le dedicas bastante espacio en tus entradas. Y esos valores yo creo que al final vienen a guiar un poco nuestra vida, nuestras decisiones, cada uno tiene un poco los suyos. Y hay estudios ya que indican que muchas veces nuestro nivel de ansiedad y de estrés, como por ejemplo los llevados a cabo por Simon Dolan, están correlacionados con que haya una incongruencia, ¿no? En ese sistema nuestro de valores. Y si no, a lo mejor pongamos a pensar, pues cuando a lo mejor hemos estado más bajitos de ánimo en nuestra vida, si no ha sido pues precisamente porque estábamos actuando un poco en contra de esos valores nuestros que teníamos. ¿Qué importancia tienen para ti estos los valores en nuestra vida? Para mí muchísima, y lo que siempre me gusta aclarar cuando hablo de valores es que son importantes porque nos hacen felices. Y mucha gente se aproxima a los valores como una noción abstracta ahí que flota en medio del éter, ¿no? Y además con palabras muy vinculadas a lo moral, ¿no? Debo de ser pues una persona buena y generosa y trabajadora, por ejemplo, ¿no? Y pueden ser perfectamente estos tus valores, ser bueno y generoso y trabajador, es genial. Siempre y cuando tú tengas claro que efectivamente esto a ti personalmente te da una sensación de vitalidad y de satisfacción y de propósito, porque si tú te aproximas a los valores desde ese encuadre tan abstracto y tan árido, al final va a ser esclavitud. Una vez escuché a un ponente en una charla que decía, los esclavos al final siempre se rebelan. Cuando uno tiene esclavos tiene que asumir que tarde o temprano se van a rebelar. Entonces, cuando somos esclavos de nosotros mismos, tarde o temprano nos rebelaremos. Por eso es tan importante conectar con los valores desde un punto de vista intuitivo y emocional y pensar qué es lo que me hace a mí irme a la cama por la noche con una sonrisa, despertarme con mariposas en el estómago. No siempre, por supuesto, porque uno va a actuar de acuerdo con valores que implican cierta incomodidad con determinadas cosas. Pero tarde o temprano aparece esa sensación de vitalidad y de emoción. Y cuando ubicamos cuáles son las cualidades en la vida que nos conectan con esa sensación, todo se vuelve mucho más fácil. Tomar decisiones, decidir qué hacer con nuestro tiempo, traer un sentido de propósito a nuestro día a día y no sentir simplemente que estamos como dando vueltas o como tú dices, ¿no? Como siguiendo una especie de coreografía de acciones que siempre es la misma. El tener nuestros valores claros nos permite todo eso y mucho más. Así que lo veo una herramienta efectivamente muy, muy potente. Sí, yo creo que el problema con los valores es que hay un montón y yo creo que guiados un poco por lo que nos han inculcado en el colegio, ¿no? Vamos a lo que tú dices, a los ético-morales, la solidaridad, la responsabilidad, el estar para los demás. Eso es. Pero claro, hay otro tipo de valores que tienen más que ver a lo mejor con nosotros, con la propia persona. Luego hay otro tipo de valores económicos pragmáticos también, que tienen que ver un poco a lo mejor con el dinero, con el éxito, que también sustentan de alguna manera tu vida y hay que tenerlos en cuenta. Entonces sería como... Claro, ¿qué ejercicio proponer a las personas o qué se te ocurre a ti para que de esa lista amplia de valores uno sepa reconocer cuáles realmente son importantes en su día a día, independientemente de que haya otros éticos sociales que a todos, nos van bien, ¿no? Uh-huh. Hay dos opciones con esto, trabajar con listas o trabajar sin listas. Entonces,
Si uno quiere trabajar con listas de valores, y es algo que yo he hecho también, cada vez lo hago menos, pero lo he hecho también en el pasado, dar una especie de diccionario de valores muy largo, ¿no? Y que la persona elija. En ese caso, yo lo que sí recomiendo es estar muy atento a cuáles son nuestras reacciones inmediatas y emocionales al sonido de determinadas palabras, porque es muy curioso cómo palabras que significan algo similar pueden resonarte o pueden no resonarte. Por ejemplo, a mí me resuena mucho la palabra autodisciplina, pero no me resuena demasiado la palabra responsabilidad, por ejemplo. Y puede parecer que son valores similares y, sin embargo, uno como que conecta más conmigo que otro, ¿no? ¿O qué te digo yo? Compasión me resuena mucho más que solidaridad, como tú has dicho, ¿no? Porque solidaridad me suena mucho, sí, tal cual, a mural del cole, con así, con manos unidas de distintos colores, no sé, me suena mucho como a mi infancia y algo que está como gastado. Entonces, todos tenemos relaciones de este tipo con las palabras que son muy importantes porque al final, pues, las personas somos seres verbales y lo que nosotros, esa relación que establecemos con nuestro propio lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces, por una parte, estaría atenta a eso, a qué me generan, qué sensación íntima y emocional me generan esas palabras. Y luego también trataría de buscar mis valores sin listas y plantearme, por ejemplo, ejercicios del tipo del clásico ejercicio del funeral, de venga, ¿qué me gustaría que dijeran a mí de mí en mi funeral? O si dijeran que queda un año y que dentro de un año viene un meteorito como el de Deep Impact, ¿cuáles serían mis prioridades? O de qué me arrepentiría si me fuera a morir en los próximos 5 minutos, ¿no? Ese tipo de ejercicios nos dan también muchas pistas desde un punto de vista un poco más abierto y más creativo, sin necesidad de dejarnos llevar por esas listas que a veces, como te decía, se vuelven muy intelectuales. Sí, el ejercicio del funeral me conectaba a mí con lo de los epitafios, que yo creo que también es una herramienta muy útil a la hora de conocer esos valores. Y al final yo creo que es conectar un poco con tu cuerpo, con tu esencia, lo que tú dices, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me di cuenta de que para mí el valor de la flexibilidad y la libertad eran importantes a raíz de sentir que en un trabajo que no me daba, ¿no? Esa libertad, que tenía unos horarios impuestos, marcados, que no se me permitía a lo mejor la creatividad, no tenía mucha decisión en la toma de decisiones, pues te das cuenta de que eso es importante para ti y al final, pues bueno, yo creo que te ayuda, ¿no? Lo que tú dices a experimentar cierto bienestar, el conocer tus valores. Y de estos valores yo creo que también tendrá bastante sentido el tema de la paciencia, ¿no? Que imagino que en tu propio proceso de desarrollo personal y con tu proyecto decías una frase que me conectaba mucho en una de las entrevistas que te escuchaba hablar. Decías algo así como, no me ha ido mal, me ha ido despacio. Y dije, jolín, qué curioso, ¿no? Es tal cual, ¿no? En una sociedad en la que nos venden. Sí, y quizás ni siquiera tan despacio. Lo que pasa es que efectivamente es una sociedad en la que nos venden que todo se tiene que conseguir muy rápido, ¿no? Y se glorifica mucho el conseguir el éxito mientras más temprano mejor, cuando en realidad las personas además que a las que nos gusta crecer y explorar y conseguir cosas y que tenemos una mentalidad de logro y demás, nunca estamos quietas. Entonces, si yo hubiera alcanzado lo que tengo ahora hace 10 años, por ejemplo, pues seguiría buscando cosas y viendo dónde está el siguiente paso de mi camino personal. Entonces, para mí lo más importante es estar inmerso en una atmósfera de crecimiento. Y en una atmósfera de crecimiento puedes estar, te encuentres en el punto donde te encuentres. Si tú empiezas a entrenar para un deporte, ya estás en esa atmósfera de crecimiento, aunque seas un patata. No hace falta que llegues a un nivel de atleta profesional. Y efectivamente, eso de la paciencia es muy importante. Nosotros a mi hija le decimos mucho paciencia y calma. La paciencia es una virtud. Entonces, eso se lo repetimos mucho. Paciencia y calma, porque es fundamental porque las cosas importantes de la vida llevan tiempo y no sé, no se puede. Una metáfora que me encanta es la de que no puedes meter la mano en la tierra y sacar la flor. Tienes que esperar a que la semilla germine, ¿no? Entonces, muchas de las cosas de la vida requieren tiempo. No estamos habituados y muchas veces ni siquiera tenemos la experiencia de persistir en algo el tiempo suficiente y esa paciencia efectivamente es una virtud fundamental.
Sí, yo creo que es importante que lances este mensaje en un momento como el actual, en el que parece que venden más las soluciones express, los atajos, los milagros. Las revistas están llenas de, pues eso, pierde tantos kilos en una semana, luego en anuncios de YouTube gana no sé cuántos 1.000 euros, pues eso, una semana también. Y es como, sí, sí, pero siempre hay que pagar un precio, ¿no? Siempre hay que pasar por caja. Y, a ver, esto no es para echar hacia atrás, para echarnos hacia atrás, pero sí para evitar un poco en la medida de lo posible la frustración que muchas veces tenemos a raíz de eso. Y luego otra de las cosas que me llamó mucho la atención de tu historia es que dices, es posible construir un negocio hoy en día sin redes sociales. Y dije, jolines, qué curioso, ¿no? En un momento en el que parece que el bacalao se corta en Instagram y en TikTok, aparece ella, Marina, sin redes sociales y construye su propio negocio. ¿Qué te llevó a esta idea de no utilizar redes sociales y qué lecciones o aprendizajes has obtenido de esto? Lo que me llevó fue sencillamente el darme cuenta de que para mí en mi día a día estaba disminuyendo mi calidad de vida el usar redes sociales. Tengo un post, de hecho, en el blog que se llama ¿Por qué he dejado Facebook? Y es algo así como ¿por qué he dejado Facebook? Y quizá deberías hacerlo tú también, algo así, no me acuerdo. Hago títulos demasiado largos y luego se me olvidan. Y ahí descompongo una por una las razones que a mí me llevaban a pensar que Facebook y por extensión el resto de las redes sociales no encajaban bien para mí. Y entre ellas, pues el sentir que no estaba lo suficientemente presente en mi vida, el haber dejado de lado otros medios de entretenimiento más costosos, pero también más profundos, como puede ser leer o incluso ver una película. Las conexiones que se establecen me parecen más superficiales que las que se pueden establecer cara a cara. Me parece también que de cara a llevar un negocio, yo creo que la gente confunde el medio con el fin, digamos, ¿no? Las redes sociales son un medio para tú atraer leads a tu negocio, para atraer prospectos, me parece que es la traducción de leads en español, pero suena a prospecto de medicina, suena fatal, pero bueno, leads, que son personas a las que tú luego vas a poner delante de tu producto, delante de tu servicio y que te van a elegir o no comprarte, ¿no? Entonces, hay muchos medios de tú atraer leads a tu negocio, no solo van a ser las redes sociales pueden ser un buen medio o no, hay mucho influencer que luego no vende un carajo. Y te sorprendería la gran diferencia que puede haber de facturación entre gente que tiene externamente muchos marcadores de éxito en forma de seguidores o de vistas en YouTube o lo que sea, y luego lo que entra en la cuenta corriente, en la caja, ¿no? Hay una frase que a mí me hace mucha gracia que dice, como dice, fans are vanity, sales are sanity. Como que los fans, no sé si es fans o likes, pero bueno, que los fans o los likes son vanidad y que lo que realmente te da cordura son las ventas, porque es al final lo que a ti te da de comer y lo que hace que tu negocio sea sostenible. Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso las redes sociales muchas veces taponan la creatividad de la gente para pensar cómo puedo yo conseguir leads de calidad de otra manera. Entonces puedes hacerlo de muchas otras formas. Puedes colaborar con gente para que hablen de ti en su lista de correo. Puedes aparecer en podcasts como este o en canales de YouTube. Puedes hacer congresos online. Puedes aparecer en medios tradicionales. Hay muchas maneras de conseguir leads, pero la gente piensa que las redes sociales son la única. De hecho, fíjate, antes de empezar el podcast, tú me decías, mira, pues luego tú cómo compartes luego los episodios y demás, y yo te decía, pues yo cuando tú me mandes el episodio pues lo mandaré en mi lista de correo y probablemente, vamos, no te digo nada porque, joder, si te lo comparte una persona que tenga 1 millón de seguidores en Instagram, pues probablemente venga más gente o no lo sé. Pero de la lista de correo probablemente vas a conseguir leads con mucha más calidad de la lista de otra persona, porque son gente que está mucho más vinculada a tu marca. Entonces, bueno, pues es un tema del que se podría hablar un montón, pero bueno, básicamente yo creo que este sería mi visión así en general del asunto. Genial, pues me alegro de que comentes esto también, porque al final yo creo que es eso, una creencia limitante más que tenemos, que hay que tener muchos seguidores para triunfar o para que tu negocio funcione. Y me parecía interesante traer un contraejemplo, ¿no? Que bueno, un poco en base a la PNL y demás, los contraejemplos funcionan muy bien, que lo que nos creemos no siempre es lo que funciona, hay otros modelos a imitar. Uh-huh. Y bueno, hablabas antes de que las redes sociales, quizá una de las razones por las que te decidiste a no utilizarlas es porque te quitaban tiempo para leer. Yo sé que eres una ardua lectora y me gustaría preguntarte qué libros en concreto te han inspirado y nos podrías recomendar. ¿Cuáles han cambiado tu vida?
Un libro que cambió mi vida sin duda es El gozo de escribir de Natalie Goldberg, en inglés es Writing Down the Bones, y es un libro sobre escritura creativa que se escribió el año que yo nací, de hecho en el 85, o sea que ya tiene muchos años. Pero ella fue la primera que enfocó la escritura como una práctica, en lugar de como simplemente algo que uno hace y para conseguir un resultado. Entonces el enfoque que ella tiene ahí de la escritura como algo muy amplio y que puede abarcar muchas cosas y el darte permiso para cometer errores y para equivocarte y para escribir un montón de páginas que no sirven de nada, entre comillas, ¿no? Como que a mí me desbloqueó mucho y me dio permiso para seguir escribiendo. Creo que si no hubiera leído ese libro, habría sido una de esas personas que dicen, ay, a mí me encanta escribir de pequeña, pero llegó un momento en que lo dejé. Era un sueño tonto y lo dejé. Entonces, sin duda, ese ha sido uno de los que más ha cambiado mi vida. Cambió mi vida mucho también La trampa de la felicidad, que es el libro o uno de los libros más conocidos de divulgación sobre terapia, aceptación y compromiso. De hecho, el que cambió mi vida no fue ese. El que cambió mi vida fue Terapia, aceptación y compromiso, que se llama así, que me lo leí en la facultad, por lo menos las partes comprensibles, que no son todas, pero ese es un poquito más duro y La trampa de la felicidad es muy divulgativo, muy, muy digerible y yo creo que Russ Harris, que es el autor, desde luego la universidad de su hijo se la ha pagado con la gente a la que yo le he recomendado ese libro porque lo he recomendado muchísimo. De hecho, yo vivía en Cádiz y al principio de recomendar ese libro a mis pacientes no lo tenía en la librería y luego ya pues lo empezaron a traer de la gente a la que yo se lo recomendaba. En fin, ¿qué más libros me han cambiado la vida? Otro libro que me gusta también muchísimo se llama Wired for Story y en español no sé cuál es la traducción, ¿cómo es? Cuentos, cuéntame, algo de los cuentos. La autora se llama Lisa Cron, me imagino que luego todo tú esto lo pones en las notas del episodio, ¿no? Para que la gente se ubique. Y bueno, y este va sobre cómo crear ficción que te enganche, que te entusiasme. Y para mí fue también un cambio de paradigma porque yo pensaba que crear ficción era un poco como algo que venían las musas y te entregaban el producto final. Y no, y luego pues con esto aprendí que hay estrategias y códigos que puedes aprender para generar esa ganas de seguir leyendo, ese interés. Y espérate, que se me había ocurrido uno más y ahora no sé cuál es. Pues no sé. Luego otro libro también que me cambió mucho la vida fue Cinta aislante para padres, porque ese fue el libro que me hizo pensar que yo también podría ser madre. Sin ese libro quizá no habría tenido a mi hija. Y no sé, seguro que se me ocurriría más si lo pienso, pero creo que ya es suficiente, que si no podemos estar aquí hasta mañana. Sí, bueno, yo creo que al final los libros son inspiración, son aprendizajes y también un poco imagino, ¿no? En la vida decías, muchas veces creemos que es suerte lo que nos ocurre, pero yo en realidad estoy comprando papeletas para que me ocurra esto que quiero, ¿no? Este sueño que tengo, que ya puede ser pues conocer a tu marido o crear un proyecto o lo que sea, es como me estoy rodeando de gente con los mismos intereses que yo, me conozco, sé lo que me gusta, hago por ir a esos sitios. Qué importante también en este sentido la aleatoriedad, ¿no? Decir más veces sí que no, porque nunca sabes lo que puede haber detrás de otra puerta. Totalmente de acuerdo. Mi padre siempre dice que la suerte es el cuidado de los pequeños detalles. Es una frase que siempre me ha dicho desde que era pequeña y estoy de acuerdo. Al final, como tú dices, se trata de comprar papeletas. Hay un ejemplo gracioso que me viene a la mente. Es que mi marido y yo, pues desde hace un tiempo nos interesa mucho el tema de Bitcoin. Más allá de como vehículo de especulación e inversión, que es como lo ve la mayoría de la gente, a nosotros nos parece que es un importante medio de transformación social, ¿no? Y claro, cuando uno se mete en Bitcoin y piensa, guau, Bitcoin hoy en día está, pues hoy concretamente no sé a cuánto estará, pero bueno, entre 40 y 50 mil dólares se ha estado moviendo así en las últimas semanas. Y uno piensa, joder, y hace, yo qué sé, de 5 o 6 años podías comprar Bitcoin por súper poco dinero, ¿no? Y yo qué sé, nosotros conocemos a gente que tiene miles de Bitcoin, o sea que es súper mega millonaria simplemente porque llegó antes. Y es muy fácil pensar, hay que ver, ¿y por qué yo no estaba ahí? Qué mala suerte, ¿no? Y yo el otro día hablaba con mi marido y yo decía, yo es que estaba a muchos universos de distancia de conocer Bitcoin. Porque a mí no me interesaba la economía, no me interesaba la tecnología, no sé, no estaba dentro de eso, de mi universo de posibilidades, ¿no? Entonces, si uno quiere que le pasen cosas buenas, efectivamente, tiene que acercarse por lo menos unos
cuantos universos a ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y la gente que entró en Bitcoin pronto, pues gente que estaba interesándose por determinadas cosas y que fue capaz de ver un poco más allá y efectivamente de comprar papeletas, de estar en esos foros donde se movía eso en aquel momento, de escucharlo, de razonarlo y de pensar esto me puede interesar, ¿no? Entonces yo creo que eso se puede extrapolar a muchas otras facetas de la vida y plantéate, pues eso, ¿a cuántos universos de distancia estás de conocer, como tú decías, a mi media naranja? Pues si estoy en un trabajo que me amarga, en una ciudad que no me gusta, haciendo actividades que me secan el alma y todo el día metida en mi casa, pues estoy a muchos universos de distancia. Si empiezo a hacer cosas, y en mi caso, al conocer a mi marido fue así, fue que yo me fui a Estados Unidos, empecé a viajar por ahí, puse un mensaje en un foro para conocer a gente para escalar, pues me expuse ahí, ¿no? Entonces me acerqué a su universo, pero tenemos que dar esos pasos, efectivamente. Sí, dar esos pasos, comprar papeletas. Hablabas también, ¿no? Antes de lo de ser madre, que yo creo que no lo habías tenido nunca en mente y un día de repente, pues a lo mejor piensas que sí, que por qué no. En este sentido también, qué importante desapegarse un poco de nuestras creencias en el momento presente o de los resultados, simplemente fluir y darte cuenta de que con el paso de los años, a lo mejor vas cambiando de opinión, cada nivel de tu vida demandará que seas una persona diferente. Me gusta mucho esa metáfora. Me recuerda un poco a algo que dice Jonathan Franzen, el escritor, dice que cada vez que escribes una novela tienes que convertirte en el tipo de persona que es capaz de escribir esa novela. Y por extensión, al final, pues todos somos artistas y creadores de nuestra propia vida. Entonces, cada vez que emprendes un nuevo proyecto, te tienes que convertir en el tipo de persona capaz de sacar ese proyecto adelante. Y me gusta también esa metáfora que has utilizado de los niveles. A mí me gusta también mucho mirar la vida como si fuera un poco un videojuego, ¿no? En el que vas subiendo de nivel. Hoy precisamente leía el post que ha publicado Ángela Alegre, que va a ser papá en febrero, sobre su decisión de tener hijos. Y él decía algo así también. Él decía, yo no me quiero quedar en el primer nivel del videojuego. Yo quiero jugar a tope, al máximo, ¿no? Como su propio blog se llama así, vivir al máximo, ¿no? Y sí, y efectivamente, bueno, uno puede ir pensándolo en términos de niveles, no necesariamente la maternidad o paternidad supone el nivel más alto. En ese sentido, a mí me gusta desmitificar un poco la maternidad porque no todo el mundo quiere y no todo el mundo puede, y pienso que todos debemos tener o es más útil y más empoderante que todos tengamos la idea de yo puedo sacar el máximo de la vida, incluso no teniendo hijos, y yo eso lo pienso firmemente. Creo de verdad que no hace falta tener hijos para vivir la vida al máximo. Dicho esto, lo que para ti significa darle una vuelta de tuerca a tu vida, lo que para ti significa poner más cosas en juego, puede ser madre, puede ser mudarte de país, puede ser empezar una empresa, puede ser escribir una novela. Hazlo, porque eso va a ser al final lo que enriquece tu vida y lo que hace que merezca la pena para ti vivirla y lo que te llena de esa sensación de vitalidad y de propósito. Sí, ese propósito que yo creo que al final es para cada uno diferente y que importante también no irte de la vida sin descubrirlo o por lo menos habiendo quemado todos los cartuchos por, por descubrirlo. Y bueno, para cerrar un poco el círculo, hablaba yo de esa vida a tu medida que tú creo que la tienes y que has sabido construir y que a día de hoy se te ve muy contenta, muy feliz. Y no me gustaría terminar este episodio sin que nos dieras un poco, pues eso, algún consejo para personas que puedan estar escuchando y que estén pensándoselo, ¿no? Que duden ahí un poco, ¿qué les animaría a dar el paso? ¿Qué le podría decir Marina Díaz desde su experiencia y desde su vivencia? ¿El paso te refieres a, en general, algo que te dé miedo de hacer en tu vida? Pues eso, ¿no? Cambiar de país o tener un hijo o lo que sea. A ver, yo te diría que pienses en tu yo del futuro y pienses en qué tipo de recuerdos estás creando para tu yo del futuro. Y eso es algo muy curioso porque, por ejemplo, este fin de semana nos hemos ido a pasar el fin de fuera con nuestra hija, a ver unos amigos en Santa Teresa, que está como a 4 horas de aquí. Y bueno, antes de que nadie se crea que mi vida es como súper aventurera, llevamos 7 meses casi en Costa Rica y es la primera vez que salimos de la región donde estamos, más allá de un par de veces que hemos ido a la capital. Nos hemos acoplado aquí, en Tamarindo, que es como la región así, yo qué sé, de las más desarrolladas y así, que es muy cómoda, ¿no? Entonces hemos hecho aquí el acople con el Coco Loco y literalmente fue la primera vez que salíamos.
Y bueno, por supuesto, por supuesto, cuando tú piensas 4 horas de viaje aquí, no son 4 horas de autovía Córdoba-Madrid, por ejemplo, ¿no? Que es más o menos eso. No, son 4 horas que hubo un momento en que Google Maps nos metió a cruzar un río, nos decía, cruza el río, y era como, no, bueno, no nos lo decía así exactamente, pero nos decía que fuéramos por ahí. Mi marido se bajó del coche, se metió en el río y dijo, esto me llega a la cintura, por aquí no vamos a pasar con el coche. En fin, unos baches, la selva así sobre ti, el coche que se te ata, en fin, una odisea, ¿no? Y en el momento, pues luego además todo esto con la niña, ¿cuándo llegamos? Tengo hambre, tal y cual. Luego llegas al Airbnb, luego la niña no quiere dormir porque no es su cama y entonces pues tienes que dormir con ella hasta tal hora. Porque, en fin, es todo como una odisea, sobre todo con un niño pequeño. Y sin embargo, luego, pensándolo en retrospectiva, es un bonito recuerdo, ¿no? ¡Guau, qué aventura! ¿Te acuerdas cuando Google Maps nos mandó a que cruzáramos un río? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el Airbnb, que estaba ahí como... Además, hemos estado en una casa súper bonita, que estaba como en una ladera al borde de la selva, parecía que estabas como flotando entre los árboles, era alucinante. ¡Guau! ¿Te acuerdas cuando estuvimos allí? Estuvimos en las hamacas y bueno, es todo como... El recuerdo se vuelve mágico incluso aunque en el momento haya sido duro. Entonces, yo te diría eso, piensa en tu yo del futuro y piensa en qué puedes meter en una cajita que a tu yo del futuro le guste rememorar y le emocione. Porque eso yo creo que te va a dar mucha más perspectiva y te va a hacer tomar decisiones con equilibrio, no solo lo que quiere tu yo del aquí a la hora, que normalmente quiere comodidad y rapidez, como tú decías antes, sino que va a querer tu yo del futuro, que lo que quiere es sentido y propósito y mirar atrás en la vida y decir, he vivido mi vida bien, ¿no? Y es una vida que merece la pena. Bueno, pues Marina, con este cierre me quedo. Yo creo que es un perfecto colofón a la entrevista que hemos tenido hoy. Te agradezco muchísimo, muchísimo la colaboración. Y bueno, antes de despedirnos, sí que me gustaría que nos dijeras un poco, pues, dónde pueden encontrarte y dónde pueden seguirte, que ya sabemos que en redes sociales no, pero tú tienes ahí tu rinconcito y tu web y, por favor, háblanos de ello. He de decir, porque esto si no, algún día se va a saber y va a ser el Marina Gate, que sí tengo redes sociales. Esto creo que es la primera vez que lo digo en público. Tengo cuentas en las redes sociales para poder mirar cosas que me interesan. Porque lamentablemente, y esto es algo con lo que estoy muy en contra, de lo que estoy muy en contra, las redes cada vez te capan más lo que puedes ver sin estar conectado. Entonces, pues hay muchas veces que me interesa un vídeo de aquí o un enlace de aquí y no puedes, literalmente en Twitter, por ejemplo, no puedes seguir un enlace si no tienes cuenta. Entonces tengo como cuentas fantasma por ahí. Pero ninguna de ellas va a servir de nada porque en ninguna de ellas publico nada. O sea, las tengo literalmente vacías y solo las uso para consultar. Dicho esto, yo estoy en mi web, en psicosupervivencia.com, y allí te puedes apuntar si te apetece a mi lista de correo. Yo mando un mail todos los días que procuro que sea interesante y entretenido y un poco didáctico, pero no demasiado, que si no nos aburrimos. Y allí cuento también pues todo lo que voy organizando, cursos que voy sacando, experiencias formativas y bueno, pienso que si te ha interesado el podcast hasta ahora te puede gustar saber un poquito más de mí por esa vía. Genial, Marina. Pues con estas referencias nos quedamos. De nuevo, muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un súper placer tenerte aquí hoy. Creo que eres un ejemplo, como te decía, y creo que has podido inspirar a muchas personas, muchas mentes. Y nada, a los que nos estáis siguiendo, pues muchas gracias también por estar un día más ahí y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast. Chao, Miriam. Gracias.